7:34, saludamos al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Gracias por venir, ministro. Ya nos contó el ministro del Interior un poco la situación de carreteras, de lo que está ocurriendo. Hay bloqueos en algunas provincias. Hablemos de lo político. 10 puntos que presenta la CONAIE para conversar y para deponer la medida de hecho. Empieza con el tema de la derogatoria de los decretos de la gasolina. Buenos días, Milton. De esos 10 puntos que nosotros los hemos revisado detenidamente, la gran mayoría se están cumpliendo. Los precios de la gasolina no han subido desde hace varios meses. Se está otorgando crédito agrícola, ya se han entregado 100 millones durante estos 3 meses. Se van a entregar otros 100 millones más al 1% a 30 años plazo. En materia de educación se han reforzado el sistema intercultural. Hemos estado tomando una serie de medidas justamente para este reforzamiento. En materia de medicinas, se está implementando un proceso de externalización que va a reducir los costos de las medicinas drásticamente. Estamos avanzando, estamos trabajando como gobierno. No hemos dejado de oír a los diferentes sectores sociales, especialmente a los que menos oportunidades han tenido en este país. Lo que sucede es que no todo se puede arreglar en un año. ¿Sobre qué más hay cómo conversar de estos 10 puntos? ¿Qué podemos... cosas son no negociables? Yo le digo que podemos conversar sobre los 10 puntos, pero nosotros tenemos que tomar definiciones en función de los intereses de las grandes mayorías, no de determinados grupos ni de intereses particulares. Y obviamente tenemos que buscar la manera entre que el país siga avanzando, que se atiendan los sectores sociales más vulnerables y que por supuesto el Ecuador pueda cumplir también con un orden de caja o con números normales de la economía para que también podamos seguir inyectando ese dinero en estos sectores sociales. Ministro, buenos días, pero ¿por qué entonces desde la CONAIE, por ejemplo, dicen que ellos llegan a este paro porque ya el gobierno no ha mostrado esta capacidad o esta intención más bien de diálogo, lo que se contrapone sí con lo que usted este fin de semana apelaba, ¿no?, a través de sus redes sociales, a dialogar, a sentarse, pero hay un punto de inflexión? ¿Qué es lo que pasa que no se pueden realmente sentar a buscar acuerdos? Nosotros siempre hemos evidenciado nuestra predisposición al diálogo. Nunca lo hemos dejado de hacer. Y siempre hemos tenido oído para escuchar las propuestas que nos han hecho. Y además se sustentan con números. Como lo conversábamos hace un rato, hemos trabajado en el sector educativo, hemos trabajado en el sector social, hemos trabajado en todo lo que tiene que ver con la nivelación de la economía, hemos afrontado con eficiencia la pandemia. Lo que sucede es que no todo se puede hacer en un año. Es un país que venía con muchísimos problemas desde lo económico, desde lo sanitario, desde la materia de seguridad, desde la calidad de los servicios públicos, y no se puede arreglar todo en un año. Pero no hemos dejado de oír y no hemos dejado de implementar nuestros programas. El ministro, por ejemplo, Manzano, está a punto de cerrar un acuerdo para estabilizar los precios del aceite, que era una de las reivindicaciones también, inclusive con el sector privado, y generar una serie de productos que sean más accesibles para los sectores populares. Asimismo, estamos trabajando en una serie de programas justamente dirigidos al sector social. Nosotros no hemos cerrado nuestros oídos, pero somos un gobierno democrático. Somos un gobierno que aplica la ley y somos un gobierno que respeta la Constitución. No tenemos ningún problema en sentarnos y en discutir los temas. Hace pocos días hemos estado también sentados con el sector transportista. Les hemos explicado que hay algunas peticiones con las que podemos avanzar y otras que van a tomar su tiempo y otras que podemos darle la vuelta para ver de qué manera compensamos esos gastos en los que están incurriendo. Pero también necesitamos escucha del otro lado. También necesitamos una predisposición para dialogar del otro lado. Recuerdo que conversábamos hace algunos días y usted decía, por ejemplo, el tema de las gasolinas está congelado, pero está dentro de esos 10 puntos que la CONAIE sigue insistiendo, ¿no? Entonces, analizando eso y en base a lo que usted acaba de mencionar, ¿qué hay detrás? ¿Todo es un manejo político? ¿Sigue habiendo esa intención desestabilizadora hacia el actual gobierno? Hay mucha información, alguna que apunta en ese sentido y otra que apunta a escenarios parciales y focalizados. Mucha información. Pero nosotros tenemos que seguir claros con nuestro norte. No podemos parar. Somos un gobierno de diálogo. Somos el gobierno del encuentro. Somos un gobierno democrático. Y lo que sí tenemos claro en esta perspectiva, que no podemos permitir la libre circulación de personas, bienes y mercaderías. No vamos a dejar nunca esos procesos de diálogo, pero tampoco vamos a dejar de aplicar la ley. Y obviamente tenemos que regirnos a lo que existe. Y lo que existe hoy es que tenemos que solucionar algunos problemas en el país, pero que no podemos parar. Tenemos que seguir avanzando. Yo le pregunto a usted, ustedes dicen que quieren dialogar. El gobierno abre las puertas para el diálogo. ¿Usted cree que con actitud y sobre todo con lo que se ha dicho en los días previos, el fin de semana, la semana pasada, de que hablan incluso de bajar al gobierno, ¿ustedes creen que ellos
quieren dialogar o el plan es otro. Habrá que Me ver. refiero no a todos, sino a grupos dirigenciales de ciertos sectores. Especular sobre esas razones siempre es un problema, porque uno puede calcular o que sí o que no, pero nosotros no podemos especular. Nosotros tenemos que actuar. Si vemos una vía cerrada, tenemos que dialogar y tenemos que abrirla. Si vemos una necesidad que se presenta en nuestra mesa, tenemos que escucharla y buscar solucionarla. Si vemos grandes problemas que existen en el país, tenemos que afrontarlos y tomar las mejores decisiones. No podemos estar en la cabeza de los actores políticos que han dicho esas afirmaciones, pero sí estamos atentos. Tenemos un dispositivo que está armado Sí, pero en si 9... un dirigente dice que quieren tumbar al gobierno, ¿ustedes se sientan a dialogar con él? Bueno, nosotros tenemos la obligación como gobierno de estar ¿O no le atentos. escucharon a Isa? Sí le escuchamos y tenemos muy claro cuándo dijo, cómo lo dijo y en qué contexto lo dijo. Nuestro ordenamiento jurídico nos obliga a escuchar estas cosas y si es que alguien toma un solo paso en ese sentido, una sola actitud que haga evidenciar que efectivamente lo que dijo es real, nosotros tenemos que actuar con la ley en la mano. Pero somos respetuosos del ordenamiento jurídico, no vamos a dudar en ningún momento de cómo actuar, pero tampoco vamos a agotar las vías de diálogo que nos compete como gobierno democrático. Pero y ahí precisamente hemos recibido mensajes, ministro, donde decían hasta dónde llega el derecho de ellos cuando se hizo una protesta social, por las imágenes que veíamos, por ejemplo, en la Panamericana Norte, una fila inmensa de carros, bloqueando algunos el paso, la policía ahí al lado, viendo lo que está pasando, pero no hay una acción que permita beneficiar a esa mayoría que a lo mejor sí quiere trabajar, que sí quiere ir a su lugar de estudio y que hoy tiene ese paso bloqueado. ¿Cuál es entonces ahí el punto, ¿no? El punto de equilibrio, donde termina el derecho de uno y comienza el derecho de otros? Sí, Liz, la policía tiene un protocolo que supone hacer primero una aproximación con la gente, hablar con ellos, intentar dialogar, pero una vez que esto se revela como infructuoso, tiene la orden de actuar. Entonces nosotros estamos siguiendo esa disciplina, ese protocolo que tiene establecido la policía, y lo que sí tiene que quedarle claro a la gente es que nosotros no vamos a permitir el bloqueo indefinido de vías, el bloqueo indefinido del tránsito vehicular, el bloqueo indefinido de las personas, de los transportes o de las mercaderías. El Ecuador tiene que seguir avanzando. El Ecuador no puede parar. No vamos a ser abusivos, pero tampoco vamos a ser débiles. Vamos a actuar con la ley en la mano, con claridad, con firmeza, pero también con y serenidad. eso, ministro, usted lo dice porque también ha habido de la parte que está originando esta movilización, estas paralizaciones, el anuncio de que será con carácter indefinido. Y claro, lo primero que se viene a la mente de los ciudadanos es lo que pasó pues años atrás en el 2019. Entonces, el temor de que pudiera derivar en una situación similar. Eso no va a volver a pasar, no lo vamos a permitir. Este gobierno va a actuar con claridad, con firmeza, con diálogo también, pero no vamos a permitir que los hechos de octubre de 2019 se vuelvan a producir. Aquí hay un gobierno como el del presidente Guillermo Lasso, con claridad, con voluntad política, democrático también, pero que tiene muy claro que nosotros estamos aquí para proteger a la gente y para garantizar que la economía siga funcionando. Estamos claros que vamos a escuchar cuáles son las aspiraciones de la gente, en eso no nos vamos a negar, pero nosotros estamos aquí para hacer respetar la ley y la vamos a hacer respetar. Le voy a preguntar lo mismo que al ministro Carrillo, porque el ministro Carrillo lo mencionó, el tema de las amnistías otorgadas. ¿Hay evidencia de que algunas personas que recibieron amnistía están metidas en esto hoy? Es muy prematuro dentro del primer día de manifestaciones poder pero establecer... todos los informes de inteligencia Sí. que vienen de días atrás. Es muy prematuro respecto de las personas que están hoy, pero nosotros estamos llevando un conteo y tenemos un registro de quienes están participando dentro de estas manifestaciones. Hasta ahora estamos analizando la información y seguramente en las próximas horas y probablemente en el próximo día vamos a tener una información clara si las personas que fueron amnistiadas están recibiendo en esas actuaciones al día de hoy. ¿Qué dice la inteligencia? La inteligencia que le permite a usted y al ministro del Interior asegurar que lo de octubre no se va a repetir. Si ustedes aseguran eso es porque seguramente tienen información y están preparados para no dejarse sorprender. Nosotros estamos preparados en las 9 gobernaciones, en las 9 provincias más bien, porque Pichincha no tiene gobernación. En las 9 provincias estamos alertados de cuáles son los puntos principales. Hemos puesto en marcha un dispositivo. Estamos en coordinación permanente desde los diferentes espacios de control. Sabemos cómo tenemos que intervenir. Estamos claros que tenemos que priorizar la vida, la seguridad de la gente y de sus bienes también, porque eso es importante en un Estado democrático, y vamos a actuar siguiendo el protocolo que hemos definido. En ningún momento vamos a dudar, pero estamos claros que tenemos que dialogar, tenemos que escuchar a la gente, pero sobre todo tenemos que aplicar la ley. Usted ha hecho extensivo el dar la apertura al diálogo. El presidente Guillermo Lasso también lo dijo este fin de semana, pero la respuesta ha sido nula.
eso ya deja ver que definitivamente pues no hay una intención de sentarse a dialogar, de que ese diálogo más bien está totalmente roto. El diálogo nunca está totalmente roto, porque depende de cómo las personas van percibiendo lo que está sucediendo. Y aquí de este lado hay un gobierno que no es irracional. Aquí de este lado hay un gobierno que es tolerante. Pero aquí de este lado también hay un gobierno que aplica la ley. Y nosotros no vamos a claudicar en esos principios. Nosotros somos el gobierno electo democráticamente por los ecuatorianos y electo para solucionar los problemas que tiene el Ecuador, en lo económico, en lo medicinal, en lo que tiene que ver con la seguridad, y así es como tenemos que priorizar nuestros intereses. Eso significa que tenemos un método, eso significa que tenemos una forma de actuar, eso significa también que tenemos una voluntad política y una decisión que vamos a hacer ejercer. Pero y usted decía que eso había pegado a la ley y hace unos minutos el ministro Carrillo señalaba que precisamente ahí también en este tema de las protestas y movilizaciones hay una debilidad y es lo que permite o no esa normativa, esa ley. Bueno, nosotros estamos claros, ayer hemos tenido las reuniones con algunos penalistas para saber de qué manera se configura un delito, cuál es la noticia criminis, en qué momento tenemos que actuar con las herramientas legales en la mano. Tenemos una idea muy clara del tema, sabemos que tenemos que agotar un protocolo de intervención, sabemos cuáles son los puntos en los cuales se van a focalizar los manifestantes, entendemos algunas de sus aspiraciones, muchas de ellas ya las estamos trabajando, otras seguramente se trabajarán en el camino, pero no vamos a permitir un escenario de caos en el Ecuador, no lo vamos a permitir. Tenemos que aplicar la ley con firmeza, con tranquilidad, sabiendo que la prioridad es la seguridad de las personas y, por supuesto, de los bienes que cada uno tiene. Ministro, muchas gracias por habernos acompañado. Son las 7:46, el ministro de Gobierno Francisco Jiménez. Hacemos una pausa y regresamos con el director de la ANT.